Queridos amigos y amigas, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Alexandra Zamora y es un gusto para nosotros que nos estés acompañando. Hoy estaremos continuando en esta profecía sobre los tiempos finales en el libro de Ezequiel. Estaremos avanzando. Ya hemos cubierto varias de estas profecías. Usted la puede encontrar aquí en el canal. Hoy estaremos iniciando en el capítulo 37. Es una profecía muy interesante porque es una profecía que está teniendo lugar hoy día. Tenemos el gran privilegio de poder estar viviendo esta experiencia, de ver el cumplimiento de esta profecía que se dio por allá en el año 500 aproximadamente antes de Cristo, 550, 580 y nosotros hoy estamos viendo su cumplimiento. Así que creo que eso nos puede ayudar muchísimo en nuestra fe, en nuestro caminar con Dios, para poder creer cómo nuestro Dios tiene toda la intención de cumplir las promesas que nos ha hecho en su palabra, así como se las está cumpliendo a la nación de Israel. Bueno, sin más, les recuerdo suscribirse al canal, darle un like a la campanita y continuamos con la enseñanza de hoy. Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14, primera parte, será el texto que vamos a cubrir en esta oportunidad, siempre avanzando en las profecías apocalípticas en el libro de Ezequiel. La mano del Señor vino sobre mí, su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos de un lado para otro. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. Entonces me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel y les daré aliento de vida. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones, les salía carne y recubrían de piel, pero no había espíritu en ellos. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado, y el espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Luego me dijo, Hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor y Dios. Pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ustedes y vivirán, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. Esta es una profecía para la nación de Israel. Esto está sucediendo en el siglo VI antes de Cristo, aproximadamente. Esta profecía le es dada al profeta Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote en su tierra, en Jerusalén. Cuando él es llevado cautivo por el imperio babilónico junto con otros más de su pueblo, estando en Babilonia, Dios lo llama para que además de sacerdote, o sea, de una persona que trabajaba en el templo en aquel entonces, él ahora también sea profeta. Esta profecía la está dando mientras él está cautivo en Babilonia. Y es durante esta experiencia espiritual que Dios lo lleva a Jerusalén, donde él tiene una visión.
Entonces, estando en Babilonia, Dios a través de una visión lo lleva a Jerusalén, a su ciudad. ¿Cuál es la diferencia entre una visión y un sueño? Porque Ezequiel está teniendo una visión, no un sueño. Bueno, la diferencia es que el sueño tú estás dormido, dormida. En la visión tú estás despierto, despierta. En ambos puedes, digamos que, ser parte de lo que está sucediendo y tus emociones pueden ser afectadas, así sea durante el sueño o durante la visión. Posiblemente la visión es tu participación en la experiencia es muchísimo más real, si se quiere, que en el sueño, ya que en el sueño generalmente estás dentro de tu cama o el lugar donde tú acostumbras descansar. En la visión generalmente Dios te lleva a que presencies, a que veas, a que vivas algo. Yo recuerdo en una oportunidad que tuve una visión hace muchos años y no fue una visión precisamente agradable sobre una persona que yo amo mucho. Era una visión escalofriante, o sea, no era algo necesariamente bonito. Y cuando yo volví de la visión, cuando yo tuve la visión, yo estaba en un grupo de personas que estábamos adorando a Dios y todos estábamos adorando a Dios. Y cuando terminó la visión, yo estaba de pie junto con el grupo adorando a Dios y para mí fue tan real que yo volví a ver a todas partes porque pensé que todos lo habían vivido, pero solamente lo había vivido yo y los demás estaban como si nada hubiera sucedido. Eh, las expresiones de mi cara, yo no las sé. No sé, porque yo sí sé que yo tenía angustia de lo que estaba viendo, pero yo hasta el día de hoy no sé cuáles fueron las expresiones de mi rostro, si reflejaban la angustia que yo estaba viviendo. Entonces, la visión y el sueño tienen algunas diferencias. El Valle de los Huesos Secos, así se llama esta porción de la escritura. Así la llama el autor bíblico, el Valle de los Huesos Secos. Ya el nombre por sí es bien dramático, ¿verdad? Y el primer verso dice, la mano del Señor vino a mí. Su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, Dios toma de la mano al profeta y su espíritu, con mayúscula, la palabra espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, lo lleva a un valle donde él va a vivir la experiencia que nos va a contar hoy el texto bíblico. Nótese que está hablando del Señor y luego del Espíritu. Y el Espíritu está aquí con mayúscula, lo cual se refiere al Espíritu Santo. Y para aquellos que les gusta observar estos detalles, pues ahí les dejo este tema de la Trinidad aquí en el texto bíblico. Ya la Trinidad en el Antiguo Testamento, ya el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ayudando a los creyentes, que es parte de lo que continúa siendo el Espíritu de Dios hasta el día de hoy, ayudándonos a caminar, ayudándonos para que hagamos la voluntad de Dios, ayudándonos para que podamos alcanzar lo que Dios demanda de nosotros. En su cuerpo él estaba en Babilonia, pero en su espíritu fue llevado fuera de Babilonia. ¿A dónde? A Jerusalén. Y esto pues le va a llevar al profeta a toda una experiencia. Y tomamos una parte de ese verso y entramos en algunos detalles. Me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. O sea, por un minuto, por un segundo, perdón, pongámonos en los zapatos del profeta. Usted es tomado y es llevado a un valle. En ese valle hay un montón de huesos secos. Además, notes el énfasis.
de que nos habla de huesos secos. Lo veremos a continuación en los próximos versos. ¿Cuál es el valle? Se preguntaría uno, ¿verdad? ¿Qué valle? ¿A qué valle se refiere? ¿De quién son los huesos secos? ¿Cuál es el significado de esta visión? Bueno, la respuesta a estas tres preguntas la encontraremos en el desarrollo del estudio que tendremos en esta oportunidad. El valle es el campo alrededor de Jerusalén donde se llevó a cabo la batalla. ¿Cuál batalla? Cuando el imperio babilónico vino a Jerusalén, al reino de Judá, y Jerusalén era la capital, y se los llevó cautivos. Ellos hicieron una masacre, mataron muchísimas personas. No solamente a los soldados, también mataron posiblemente agricultores, posiblemente mujeres, posiblemente niños. Además, fueron 3 viajes los que hicieron. Y en el último viaje fue que destruyeron el templo que había construido el rey Salomón. Lo quemaron y lo destruyeron completamente. Entonces, todos estos huesos son el pueblo de Israel que había quedado tirado en el valle. Son los israelitas esparcidos por todas partes allá. Hoy, ¿quiénes serían? Lo vamos a ir viendo conforme avancemos en los detalles de esta porción del texto bíblico. Hoy son los israelitas esparcidos en las naciones. Todo el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia, pero hoy día todo el pueblo de Israel ha sido esparcido por todas las naciones de la tierra. Entonces, hablamos de naciones porque esta profecía es de doble cumplimiento. Era para aquel momento histórico que estaban viviendo cuando Ezequiel vivía, pero también es para nuestros días y es lo que se llama una profecía de doble cumplimiento. Ahora, regresa el pueblo de Israel del cautiverio, sí, después de 70 años. Y aunque ya lo hemos estudiado antes, lo recuerdo acá, que antes de que el pueblo de Israel fuera llevado cautivo, hubo muchos profetas que trataron de persuadir al pueblo para que obedeciera a Dios, para que dejaran la idolatría, para que dejaran el pecado en todas las expresiones, la corrupción en que vivían, para evitarles el cautiverio. Dios les mandó a los profetas, lo podemos encontrar en Habacuc, lo podemos encontrar en Abdías, lo podemos encontrar en Jeremías, donde Dios les hablaba, donde Dios les mostraba que lo que seguía, si seguían por ese camino. Y creo que hasta el día de hoy Dios sigue haciendo lo mismo. Dios nos sigue hablando, Dios nos llama, pero también Dios nos guía. Y a través de su palabra, en este mismo estudio, puede que hoy Dios te hable a ti, porque la palabra no es una cátedra universitaria. Esto no es una clase más que usted viene y se aprende, se va lleno de conocimiento y bueno, qué bueno que ahora entiende más. No, este estudio es para que el Espíritu de Dios te hable. Y aunque no en todas las áreas de tu vida te va a hablar hoy, pero siempre que estudiamos la palabra de Dios, Dios te habla. Por eso es muy importante que hagamos un espacio para venir juntos y estudiar la palabra de Dios, porque necesitamos escuchar la voz de Dios. El pueblo de Israel no tenía la palabra. El pueblo de Israel lo que tenía eran profetas. Entonces Dios usaba lo que tenía a los profetas para hablar. Hoy Dios tiene la palabra y usa la palabra para hablarnos. El verso 2 dice, me hizo pasearme entre ellos, de un lado para otro. Aquí está el profeta caminando por todos esos huesos. No fue que se quedó de lejos mirando, sino que tuvo que meterse y caminar entre los huesos secos. Pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos. Es importante que le pongamos atención aquí al superlativo, muy secos, sequísimos. Y eran muchos, o sea, muchas las personas que estaban ahí tiradas. Dios hace entonces esta experiencia casi real para el profeta. Estos son los cadáveres de las víctimas asesinadas cuando el imperio babilónico llegó a llevar a los cautivos.
pude ver, en ese mismo verso vemos que una de las partes del verso dice, pude ver que los huesos que cubrían el valle estaban muy secos y eran muchos. O sea, habla de muchos cadáveres, de muchas víctimas. Los huesos estos son de seres humanos y están dispersos en la superficie. No estaban enterrados. No era un cementerio. Solo para aclararnos, que era parte de la cultura de Israel y sigue siendo hasta hoy. Y de hecho, ustedes recordarán que en el Nuevo Testamento nos encontramos que a Jesús lo crucifican y tratan de hacer todo para enterrarlo el mismo día, porque era parte de lo que tenía que suceder entre los judíos como su tradición. Nos dice que tenían mucho tiempo, al estar muy secos, pues eran huesos que tenían mucho tiempo de estar ahí y de estar pues ya sin ninguna vida de ningún tipo. Enfatiza la ausencia de vida en los huesos, muy secos. Entonces, verso 3, me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo contesté, Señor y Dios, tú sabes. Ese, ese tú sabes, me parece como que el profeta quedó ahí en shock, que no tenía idea qué decir, confundido. A ver, si te pregunta alguien a ti en medio de un lugar donde hay un montón de huesos y te preguntan, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Qué dirías? Posiblemente uno vuelve a ver a la persona a ver si está haciendo una pregunta seria o para ver si uno está escuchando mal. Pues el profeta era un ser humano como tú y como yo y está viviendo esta experiencia tan impresionante. Y pues le contesta, Señor y Dios, tú lo sabes. O sea, en medio de todo, más bien tuvo mucha cordura para contestar. O sea, tú tienes la respuesta. O sea, no se metió en problemas tampoco diciendo sí o no. Me parece muy inteligente de parte de Ezequiel. Y también alguien que tenía relación con Dios, ¿verdad? El profeta entonces contesta de esa manera. Ahora, también nos podemos poner a pensar que, recuerden que el profeta estaba caminando entre los huesos, porque Dios le había pedido que caminara entre los huesos. Eh, no nos dice que el profeta iba hablando o murmurando o diciendo nada, solo iba caminando. Y da la impresión aquí como que Dios lo interrumpe, ¿verdad? En su silencio, en su internalización, en ese momento solemne que está teniendo él. Dios lo interrumpe para hacerle la pregunta. Y es que es totalmente imposible, ¿verdad? Que unos huesos, que además nos enfatiza que estaban muy secos, puedan revivir. O sea, desde la perspectiva humana eso es imposible. Ningún ser humano pensaría que van a revivir. Con esa pregunta, Dios está preparando el camino para el milagro que va a hacer. O sea, está haciendo conciencia en el profeta de que eso es imposible desde una perspectiva humana. Pero Dios está a punto de ponerle la firma a un acontecimiento magistral en la historia de la humanidad y en la historia de Israel, desde luego, mostrando delante del pueblo de Israel que Dios tiene el poder para dar vida a lo que está muerto, para empezar, pero que también Dios tiene el poder para cumplir las promesas que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Abraham, el padre de Isaac, Isaac, el padre de Jacob. Jacob es la persona a la quien Dios le cambia el nombre y le llama Israel, de donde nace el pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y Dios les hizo a los tres la misma promesa, de que irían a una tierra llamada Canaán y que de ellos tendría una descendencia muy grande que ni siquiera la podrían contar. Así que Dios aquí está diciendo, yo sí puedo, y además de que sí puedo, sí quiero, y además sí cumplo las promesas. Y este es un momento importante para que tú y yo pensemos cuáles son esas promesas que Dios te ha hecho a ti.
¿Cuáles son esas palabras que Dios te ha dado? Y tú dirás, bueno, es que yo no he tenido visión ni sueño. O a mí Dios no me ha dicho algo específico. Perfecto. No tienes que haber recibido una palabra a través de la guianza específica de Dios. Pero ¿qué de la guianza general? ¿Cuál es la guianza general? La guianza general es la guianza para todos, que es la palabra de Dios. Y ahí hay cientos de promesas que son para ti y que lo que tienes que hacer es apropiarte de ellas, de salud, de prosperidad económica, de bienestar en tu familia, de paz, de gozo, de cosas buenas para ti y para los tuyos. Todas esas promesas que están en la Biblia son para ti, son para mí. Y aquí está hablando Dios de que Él tiene el poder para cumplirlas. Y yo sé que muchas veces lo creemos, pero también sé que cuando las cosas no resultan como lo esperamos, pues como humanos que somos, nos debilitamos en la fe y empezamos a ver las circunstancias y empezamos a quitar la mirada de Dios y empezamos a ver los obstáculos y cuando nos damos cuenta, estamos ya creyendo que no vamos a tener lo que Dios nos ha dicho que vamos a tener. Pero yo te digo hoy que vuelve tu mirada a Dios y recuerda que Dios es todopoderoso para contestarte. Ahora tú me dirás, es que no merezco yo tanto de parte de Dios. No, nadie lo merece, como tampoco merecemos la entrada al cielo. Todo lo recibimos por gracia y por misericordia del Señor, pero debemos de apropiarnos de la palabra de Dios en nuestra vida. Por ejemplo, la Biblia dice que somos santos y santas. Y tú dirás, es que yo de santo y de santa no tengo nada. Bueno, si tú crees que Jesucristo es tu Señor, si lo has reconocido como Dios hecho hombre, que murió en una cruz, resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra del Padre y murió por tus pecados para darte vida eterna, entonces la Biblia dice que tú eres santo, independientemente de cómo tú te califiques a ti mismo o te veas a ti mismo. Entonces, ¿a quién le crees? ¿Le crees lo que la palabra de Dios dice o te crees a ti lo que tú estás pensando de ti mismo? Eso es lo que se llama una identidad en Cristo. Cuando mi identidad es lo que Cristo dice que yo soy, no lo que yo creo que yo soy. Y a través de ese apropiarme de la identidad en Cristo, el carácter mío, a través también de la práctica, del conocimiento de la palabra que me va lavando y me va limpiando, la obra de Dios se va haciendo en mi vida. Entonces, volviendo al texto, aquí el Señor nos está hablando y está diciendo, le está diciendo al profeta, prepárate para lo que vas a ver. Y Dios te está diciendo a ti, prepárate para lo que vas a ver. Porque yo soy el Señor, Señor y Dios. Lucas, capítulo 18, verso 27, dice, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Qué es eso que es imposible para ti? Yo recuerdo cuando yo empecé a caminar con Jesús, yo le entregué a Dios un montón de áreas de mi vida y empecé a ser transformada por el poder de Dios. Pero hubo áreas en mi vida en que yo recuerdo que yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Yo esto sí que no puedo. Te juro que si tú no intervienes, yo no puedo. Y Dios intervino. Y Dios me dio lo que yo necesitaba para poder vencerlo. Y fui completamente libre de esos patrones, de eso que yo creía que yo no podría cambiar. Y yo te invito a que tú creas y te tomes de la mano de Dios también para que camines con Él y te sigas sorprendiendo el resto de tu vida. El verso 4. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor.
wow, manda al profeta a que profetice sobre los huesos. Y le dice lo que tiene que decir. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Piensas, me imagino, al igual que yo, ¿por qué Dios no dice esa palabra sobre los huesos y ya estuvo y no tiene que usar al profeta? Dios lo puede hacer directamente. En realidad le está diciendo al profeta para que el profeta repita. ¿Verdad? Dios lo podría hacer solo, sin necesidad de el profeta. Como Dios también puede hacer la obra sobre la tierra sin necesidad tuya. Pero Dios te invita a que participes, porque es un privilegio para nosotros poder participar en el establecimiento del reino de Dios, ya sea con buenas obras en nuestra comunidad, ya sea con hablarle de Jesús a alguien, ya sea con dar unas gotas de amor a un ser humano, ya sea con ir por la vida haciendo el bien. Dios quiere que participemos en la misión de Dios, en llevar el evangelio a todas las naciones, en la forma en que tú puedas contribuir. Y aquí está usando al profeta. Dios le indica lo que debe decir. No es que el profeta expresa sus sentimientos y deseos. No es que ahora el profeta dice, bueno, yo quisiera esto para esta gente, así que voy a empezar a profetizar. ¿Qué va a suceder? Es porque el profeta hablará la palabra que Dios le está diciendo que hable. Esto es muy importante. No es porque el profeta va a decir un verso que recuerda o una palabra que le gustaría para que estos huesos vivan. Y esto lo menciono con mucho temor de Dios y con mucho amor y cariño, porque sé que hay muchas personas que sirven a Dios, que tienen un corazón muy noble, y que creen que pueden usar esta profecía para aplicarla a sus amigos, declarando sobre la vida de esas personas todo lo que a ellos les gustaría que sucediera. Y eso no lo podemos hacer. Si Dios no te dice a ti que digas algo a una persona, entonces, ¿cómo vas a profetizar si no viene de Dios? Lo que puedes hacer es orar, porque es tu deseo que esa persona reciba bienestar, que tenga una casa, que tenga salud, que tenga el hijo que no ha podido tener. Dios quiere que tú ores, pero si Dios no te ha dado una palabra específica, tú no te conviertes en profeta de Dios porque se te ocurrió, ni porque tú digas algo sobre la vida de la gente, eso va a suceder. Yo creo que es de alto riesgo, tenemos que tener cuidado, no vaya a ser que lleguemos delante de la presencia de Dios y seamos considerados falsos profetas, porque dijimos que Dios había dicho algo que Dios nunca dijo, pero en lugar sí podemos orar por todo eso que decíamos de bien para un ser humano. Este profeta de Dios está escuchando lo que Dios le dice y va a hacerlo. Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. O sea, los huesos van a escuchar la palabra de Dios. Esto nos habla de que cuando nosotros oramos, cuando nosotros le pedimos a Dios, la palabra de Dios entra a lo más profundo del ser humano, a la parte espiritual y también a la parte física. Dios puede hacer de donde no hay nada, Dios puede hacerlo todo. El mundo fue hecho de la nada. Fue la palabra de Dios en Génesis la que creó los ríos, los animales, las estrellas, la noche y el día. Antes de eso no existían. Y Dios las creó con su palabra. Ese es el nivel de autoridad que tú y yo tenemos hoy en la palabra de Dios. Los milagros son inherentes de la palabra de Dios. Ella da vida. Ella da vida. Podemos orar por un órgano de un ser humano que no está funcionando y la palabra de Dios actúa. Así dice el Señor y Dios a estos huesos. Yo haré entrar en ustedes espíritu y vivirán. Para que un hueso reciba el espíritu y viva, se está refiriendo a la resurrección de los muertos.
está hablando de la resurrección, ya nos está dejando en el paladar el sabor de la resurrección que vendrá con Cristo Jesús. Está anunciando desde el Antiguo Testamento la resurrección, acontecimiento que tendrá lugar en los últimos tiempos también, porque en los últimos tiempos, cuando todo esto pase, cuando venga el anticristo, cuando todas estas profecías se cumplan, cuando venga el Armagedón, cuando se cumpla lo que está en el libro de Apocalipsis, entonces dice que los muertos, los que han muerto en ese momento, si alguno de nosotros ya ha partido, nuestro cuerpo resucitará. O sea, la resurrección en los tiempos finales es un hecho que Dios nos lo comparte en diferentes textos. Veamos uno de ellos. Está en 1 Corintios 15, del 13 al 14. Dice, si no hay resurrección, este es Pablo hablando, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Sí, Jesús pudo morir en la cruz, pero la victoria se completa con la resurrección. Mahoma pudo haber muerto en la cruz, pero no resucitó, aunque Mahoma no murió en la cruz. Pero digamos que Mahoma haya muerto en una cruz también. Sí, pero es la resurrección, el sello de la victoria y la derrota a la muerte. Entonces, si nosotros, los creyentes, no creemos en la resurrección, no estamos creyendo en nada, dice aquí Pablo. Nuestra predicación no sirve para nada. Entonces, Confucio, Gandhi, Mahoma, Smith, John Smith, todos ellos pudieron ser hombres que trataron o hicieron el bien. Y eso no se les quita si es que hicieron el bien, que no todos lo hicieron, por cierto. Pero sí lo hicieron. Pero todos murieron. ¿Pero cuál de ellos resucitó? Ninguno, solo Jesucristo. Y ese es el punto de la resurrección. El verso 6, les pondré tendones, haré que les salga carne, los cubriré de piel, les daré aliento de vida. No solo los vestirá con carne, con músculos, con órganos, sino que además pondrá aliento de vida. Así vivirán y sabrán. ¿Qué van a saber? Que yo soy el Señor. Los huesos, aquí, los huesos pequeños empiezan a juntarse con los más grandes. Luego Dios viste esos huesos, les pone a los huesos, les pone tendones, les pone carne, les pone el músculo. Todo eso está diciéndole Dios al profeta que él va a hacer. Se va dando un proceso en el que Dios le devuelve a los huesos secos las demás capas de los órganos necesarios para que vuelva a recuperar la vitalidad. Esos huesos secos recuperarán la vitalidad. Vitalidad para la cual fue creado el cuerpo del ser humano. De la misma manera que cuando uno de nosotros se encuentra, cuando nosotros o cuando todos nosotros nos encontrábamos perdidos en nuestro pecado, en nuestros delitos, en nuestra antigua manera de vivir, Dios viene y cambia nuestra vida, nos transforma. Si hay una transformación del Espíritu de Dios que podríamos comparar con lo que aquí se está dando, solamente que aquí a nivel de huesos secos, en el caso nuestro de pecadores, que necesitamos el toque de Dios para ser transformados completamente. Y esto se da en nuestra vida a través de la regeneración del Espíritu Santo. Dios, la regeneración es un proceso desde el mismo momento que creemos en Jesús, en que el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros empieza una obra transformadora en nosotros que termina hasta que Cristo venga por nosotros en la segunda venida. La palabra restaurar. La palabra restaurar significa poner en el lugar de origen para el cual
había sido creado. Si esos cuerpos, esos huesos secos fueron creados con un propósito, aquí no lo están cumpliendo. Dios entonces los restaura. Les pone el tendón, les pone el músculo, pone los órganos, pone la piel. Así vivirán y sabrán que yo soy el Señor. Y ese es el propósito, que vivan y que lo conozcan a Él. Que lo conozcan a Él, porque nuestro Dios es un Dios de misión. Es un Dios que ama tanto al ser humano que mandó a su único Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que hubiese justicia y nosotros no tuviéramos que pagar por el pecado original, sino que Jesús pagó por él. ¿Por qué hizo eso Dios? Porque ama a la humanidad, porque quiere tener relación con nosotros, porque quiere que lo conozcamos. ¿Por qué creen que Dios nos dejó la palabra escrita? ¿Por qué Dios usó a los profetas y luego a los apóstoles para que nos dejaran la palabra escrita que hoy estudiamos? Porque quiere tener relación contigo. Dios no quiere religión contigo. Dios quiere relación, que tú converses con Él, que le compartas tu vida, que camines con Él, que tengas libertad de hablar con integridad y auténticamente sobre lo que sientes, sobre lo que piensas, sobre tus dudas. Con Él tienes un lugar seguro donde llegar, porque no te va a juzgar, no te va a criticar, tampoco te va a rechazar, porque Él entiende tu historia, que la entiende mucho mejor que tú y yo. Él entiende nuestra historia mejor que nosotros mismos. Esta palabra aliento de vida es una palabra en hebreo que significa el espíritu humano. Puede significar el viento y también puede significar el espíritu de Dios. Pero aquí se está refiriendo al aliento de vida. Es como cuando un médico, por ejemplo, cuando un médico quiere saber si una persona sigue viva o se murió, el médico va a buscar a ver si la persona tiene aliento, si tiene pulso, si tiene el aliento todavía en su cuerpo. A eso se está refiriendo esta palabra. Dios la está hablando entonces a través del profeta, igual que la palabra de Dios a nosotros. Nos habla, nos da vida, nos vivifica, nos alimenta. Cosas suceden cuando escuchamos la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Imagínense, imagínense. O sea, usted oye la palabra de Dios y va a tener más fe para creer y para poder recibir. ¿Fe en qué? ¿En la oración? No, fe en el Dios que contesta la oración. Usted va a ver a Dios cada día más grande y más poderoso y le costará menos creer que Él te ama y que además Él puede contestar a tus necesidades. Dios haciéndose visible a los seres humanos a través de su amor y de su poder. Eso es lo que está haciendo Dios aquí. Que lo puedan ver. ¿A través de qué? Del milagro que va a hacer. ¿Cómo es que tú puedes ver a Dios en tu vida? A través del milagro que Él está haciendo en ti. Solo el hecho de que tú estés aquí poniendo atención a un estudio de Biblia es un milagro para muchos de los que están escuchando. Eso viene porque Dios ha puesto en ti el querer como el hacer. Esa hambre que tienes de saber más de Dios, de su palabra. Ese sacar este tiempo para Él, para escuchar de Él, para conocerlo más. Esa es una evidencia. Ese es el Dios que se hace visible a través del poder transformador en nuestras vidas y se va a hacer visible a través del poder transformador en este valle de los huesos secos, que son la nación de Israel. Tal y como me lo ordenó, ahora el profeta ejecuta la profecía. Tal y como me lo ordenó, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Este ruido que está hablando no es como de terremoto, es más bien como un ruido, como de un movimiento de tierra, pero también se puede entender como el ruido que producían los huesos al irse juntando entre ellos. Los huesos se fueron buscando entre ellos. Qué tremendo, ¿verdad?
qué tremendo, qué profundidad. O sea, los huesos pequeñitos de los dedos buscaban el otro hueso en la mano y la mano buscaba el hueso del brazo y el brazo el del tronco para ir armando cada una de estas personas que una vez existió en estos huesos secos. Y comenzaron a unirse. Cuando Ezequiel profetizaba, entonces esto estaba sucediendo. ¿Qué visión tan real está teniendo este hombre? El verso 8 dice, yo me fijé, o sea, él miró y vi que en ellos aparecían tendones. Pobre Ezequiel, qué fuerte. Les salía carne y se recubrían de piel. O sea, Ezequiel estaba viendo toda la transformación. Eso que nosotros vemos en un video en YouTube o lo vemos en Instagram, pero sabemos que es fotografía, es un video. El profeta lo está viendo ahí ser hecho por las manos de Dios, por el poder de Dios. Pero no había espíritu en ellos. Sí, tenían el cuerpo ya, estaban armados en cuanto a cuerpo, tendones, músculos, piel, pero no había espíritu en ellos. Cuando los esqueletos estuvieron revestidos, estaban ahí, pero no tenían vida. Y Dios le dijo al profeta que profetizara el espíritu de vida. En el verso 9, entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre. O sea, vuelve a profetizar. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza al espíritu y dile, esto ordena el Señor y Dios. Espíritu, aquí mayúscula espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y ellos vivirán. ¿Quién es el que trae vida a estos huesos? El Espíritu. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo más creativo. Hace unos milagros creativos impresionantes. Milagros de la nada. Aquí estamos viendo que él profetiza y, y le dice, y en ese momento el Espíritu viene y los muertos empiezan a vivir. Y lo que tiene que hacer él es soplar sobre los muertos. El Espíritu debe soplar sobre los muertos. Sí, es como la palabra de Dios cuando Dios puso la vida, cuando creó a Adán y Eva y les puso la vida, les puso el soplo de vida. Y aquí también algo importante es que la palabra muertos, aquí traducida en la Septuaginta como muertos, en realidad, si nos vamos al original del hebreo, habla sobre estos muertos que fueron asesinados. O sea, deja ver que fueron asesinados. No solamente deja ver que son muertos, sino asesinados. De estos asesinados. Personas que fueron asesinadas. Se refiere a la nación de Israel, que había sido asesinada durante las 3 visitas del Imperio Babilónico para llevarse a los cautivos, que por cierto, desde la primera se llevaron al liderazgo, porque inteligentemente sabían que lo primero que hay que tumbar es al liderazgo. Es una estrategia muy también del enemigo. Él siempre va detrás del líder de familia, él va detrás del líder en la iglesia, él va detrás del líder de la organización, él va detrás de los gobernantes de una nación. ¿Por qué? Porque si él tumba, si él hace y corrompe al liderazgo, los demás vivirán las consecuencias y él podrá destruir a todos los demás. Y el enemigo se alimenta de la destrucción. Entonces el pueblo babilónico se había llevado en primera instancia el liderazgo en el primer viaje. Verso 10. Yo profeticé tal como él me lo había ordenado y el Espíritu entró en ellos. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Él hizo tal y como Dios le ordenó. Sí, el profeta no da una palabra que a él se le ocurre.
sino lo que Dios ordena. Y esto es de mucho valor para no cometer el pecado de profetizar falsamente y luego encontrarnos en problemas con Dios y que lo que le decimos a la gente no se cumple. Y el Espíritu entró en ellos. Entonces, vivieron. El poder de la palabra trae vida, restaura, opera contra naturaleza. Perdón, porque era totalmente contraria a naturaleza que estos huesos vivieran. Pero es que además, ahora que viven, ¿qué pasa? Se ponen de pie. Pueden ver. Entonces vivieron y se pusieron de pie. Y el Espíritu entró y trajo vida. Y todos empezaron a vivir. Y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Hechos 7, 55 y 56 nos recuerda un pasaje, una historia muy interesante del primer mártir que encontramos en el Nuevo Testamento, Esteban, que es apedreado por predicar la palabra de Dios allá al inicio de la formación de la iglesia. Y dice lo siguiente, cuando lo han apedreado y ya va a morir. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, ya cuando estaba para morir. Y a Jesús de pie, a la derecha de Dios. ¿Cómo estaba Jesús? De pie. ¿Por qué? Porque Jesús no estaba muerto en una tumba, había resucitado entre los muertos. Y estaba a la diestra del Padre. Está de pie, significa está vivo, está resucitado, nos indica. El 56 dice, veo el cielo abierto y exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Si Jesús está a la derecha del Padre, no está muerto en una tumba, ni está crucificado en una cruz. Jesús venció la muerte en la resurrección. El 11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado, ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Claro, esta es la experiencia desoladora, sintiéndose abandonados, sin fuerzas, del pueblo de Israel en el cautiverio babilónico. Pero también es el estado del pueblo de Israel cuando ha sido disperso entre todas las naciones. Y aquí nos dice qué son los huesos. ¿Quiénes son los huesos? Los huesos son el pueblo de Israel. No dice el reino del norte o el reino del sur, el pueblo de Israel. Y nos dice lo que el pueblo de Israel está pensando. Por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor. Pueblo mío, abriré tus tumbas, te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Esto le está hablando Dios al profeta. Pueblo mío, abriré tus tumbas. Claro, porque estos son huesos secos. Abriré los lugares donde se encuentren hoy. Los sacaré de esas naciones y los haré regresar a la tierra de Israel. Se refiere entonces a la unidad, se refiere al regreso, al retorno de Israel a la tierra que Dios les entregó, que Dios les dio, desde Abraham y luego en Isaac y luego en Jacob y luego con Moisés y donde vivieron muchos años. Pero aquí habían pasado ya 70 años, estaban para pasar 70 años en cautiverio, que por cierto, cuando regresaron,
se encontraron la tierra habitada por otros pueblos que habían llegado y tuvieron que defenderla. La misma tierra donde Israel se encuentra hoy. Ya en esta época, perdón, ya en esta época había sido invadida por otros pueblos. Recordemos que Israel tuvo 3 reyes: Saúl, David y Salomón su hijo. Y después de Salomón, los reinos se dividen. Los hijos de Salomón se pelean y los reinos se dividen en el norte y el sur. Sin embargo, aquí Dios habla de Israel como uno solo. No tiene en cuenta la división que ellos habían vivido. ¿Por qué? Porque esta profecía también tiene un cumplimiento para hoy. Y ustedes saben que hoy ya no existe el reino del norte y el reino del sur. El verso 13. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, mira cómo lo llama, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. ¿Cuál es el propósito de este milagro creativo que está haciendo Dios acá? Que lo reconozcan como el Señor, que reconozcan que Él es su Dios. Los 15 millones de israelitas dispersos por todas las naciones, de ellos, de los 15, 9 millones se encuentran ya en Israel. Así va el cumplimiento de esta profecía. De 15, ya 9 están en Israel. El verso 14, pondré mi espíritu en ustedes y vivirán. Está hablando de los huesos secos como una representación de lo que él hizo en aquella época, ya que el pueblo de Israel sí que salió de Babilonia. Y no salió porque los babilonios lo dejaron salir. Salió porque Ciro, el rey de Persia, invadió a Babilonia, le ganó la batalla ese imperio, y él dice que liberó a Israel porque Dios le habló, siendo un rey pagano, adorador de ídolos. Dejó libre al pueblo de Israel para que regresaran a su tierra. Y ahí empieza la restauración del templo, que al principio fue un edificio pues sencillo, y ahí encontramos a Nehemías y encontramos a Esdras en este proceso de la restauración de los muros, de la restauración del templo, que como les decía anteriormente, encontraron muchos pueblos ya viviendo en esas tierras y tuvieron que defender su tierra para poder construir el templo ahí. Y ese templo, que se llama el segundo templo, porque el primero fue el que creó Salomón, que destruyeron los babilonios, ahora este segundo templo, luego Herodes, del Imperio Romano, cuando el Imperio Romano los ataca, Herodes lo construye, pero con una estructura mucho más gloriosa, como toda la arquitectura de Herodes, que es de lo que hoy en Jerusalén solo existe el Muro de los Lamentos, que se llama, que es el segundo templo. Pero Herodes lo termina lo empieza como 25 años antes de la venida de Cristo. Todavía en los tiempos de Jesús, el templo estaba en construcción. Que por cierto, ese templo es destruido en el año 70 después de Cristo, porque los judíos hacen una rebelión contra el imperio, el grupo de los celotes, que eran unos revolucionarios, al que pertenecía Pedro, precisamente. ¿Se acuerdan que era un diestro con la espada, Pedro? ¿Se acuerdan que le cortó la oreja a aquel soldado en Getsemaní? Es porque él era un celote, él era un revolucionario. Ese grupo de los celotes en el año 70 después de Cristo hace una revuelta contra el imperio y Tito, que era el emperador en el momento, les destruye el templo completamente y el pueblo de Israel tiene que huir porque los persigue a matar y mata por lo menos a 1.200.000 judíos allá en el año 70. Y esa cantidad de gente muere. Y se dispersan por todas partes, por todas las naciones, hasta el día de hoy.
que se está cumpliendo esta profecía. El pueblo de Israel no puede volver a esa tierra. Después del Imperio Romano viene otro imperio, y sí, podrían haber unas cuantas personitas ahí, pero el grupo más grande se dispersa huyendo para salvar su vida por todas partes del mundo. Usted conoce judíos en Venezuela, en Brasil, en Alemania, en Suiza, en Estados Unidos, en Ecuador, y son judíos que ni siquiera hablaban el hebreo porque perdieron la identidad cultural, el sentido de pertenencia. Ellos andaban buscando una nación donde pudieran vivir, donde pudieran desarrollar sentido de pertenencia para tener identidad de nación. Entonces, por eso hay judíos en todas partes del mundo. Y luego perdieron su lengua, porque en el imperio babilónico aprendieron el arameo, olvidaron su lengua. La nueva generación que nació hablando otro idioma, como cuando alguien nace en Estados Unidos y termina hablando inglés y no español. Ellos perdieron su lengua. Hoy día Israel recuperó su lengua. Desde el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser nación reconocida a nivel mundial como nación. El primer país que lo reconoció fue Estados Unidos. Y tiene ya una tierra en común donde pueden decir, este es mi país. Y hablan de nuevo el hebreo. Todo eso sucedió en los últimos años. Esto estamos hablando de el último siglo. O sea, no es algo de muchos años que ellos recuperaron la lengua y hoy hablan el hebreo. Recuperaron su cultura, su identidad como nación. Y por un momento les pregunto, ¿verdad? Que uno se hace esos cuestionamientos. ¿Cómo sobrevivieron tantos años esparcidos por todas partes? Dice, y entonces, volvemos al texto, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, afirma el Señor. O sea, que Él cumple sus promesas, que Él hace lo que Él dice que va a hacer. Él los sacará de esas naciones y los traerá a la tierra que Él les dio. Eso es lo que Dios está prometiéndoles y lo que Dios va a hacer. Dios sacará a Israel de todas las naciones donde han estado durante todos estos años. Proceso que ya comenzó. Me pregunto yo cómo harían los reformadores o los pre-reformadores allá en el siglo III, en el siglo XVI, que estaban predicando la palabra de Dios, rescatando la palabra de Dios, que se había perdido por tantos siglos en que ya no se predicaba la palabra de Dios, sino que había nacido una mixtura ahí de religión. Y vienen los reformadores con el texto bíblico en la mano, un Lutero, un Calvino, y empiezan a predicar y se encuentran con el pueblo de Israel y predican sobre un pueblo de Israel que no existía en ninguna parte, porque el pueblo de Israel no existía. Se había desaparecido, estaba regado por el mundo, pero no existía como pueblo. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Haber sido predicador a esa época. O sea, predicar de un pueblo que no existe. Y decir que Dios va a regresar a ese pueblo y que todas las profecías se van a cumplir en ese pueblo y que será en esa tierra, y ni siquiera existía. Ni había indicios de que iba a existir. Pero Dios se ha encargado de que se cumpla su propósito. Se ha encargado, a pesar de todos los retos y de todos los desafíos. Y eso es, creo, lo que a Dios le interesa rescatar hoy para nosotros, hacerlo visible a nuestros ojos, que Dios es poderoso, que Dios hace su obra, que Él es el Señor y que Él cumple lo que ha prometido, que Él nos lo cumple a todos nosotros, que nosotros somos sus hijos y que por lo tanto las promesas que Él nos ha hecho en su palabra se van a cumplir, como también se van a cumplir las que Él ha hecho para el pueblo de Israel, a pesar de todo lo que ha vivido. Entonces podemos terminar este estudio acá en comunidad reflexionando sobre cuáles son esas promesas que a ti desde una perspectiva humana que parecen imposibles de alcanzarse, porque vemos que el texto bíblico lo que nos quiere decir es que esos huesos muy secos, dando a entender
completa ausencia de vitalidad en ellos, Dios les dio vida. Y esto me recuerda aquel pasaje cuando Pedro en Hechos de los Apóstoles predica, y cuando va con Juan entrando al templo, en la puerta la hermosa, se encuentran con un hombre que es paralítico y ora por él y recibe un milagro. Nos dice el texto bíblico que a Pedro y a Juan los metieron a la cárcel por este milagro y al próximo día los estaban enjuiciando el Sanedrín. Pero dice que mientras los enjuiciaban, el paralítico estaba ahí de pie. El paralítico estaba ahí parado. Entonces nos dice el texto que no podían argumentar que el milagro no había sido hecho, que había sido una estafa. No podían argumentarlo, porque estaba ahí, estaba de pie. De la misma manera, hoy el mundo no puede argumentar que estas profecías no se han cumplido, porque a diferencia de los reformadores, tú y yo sí estamos viendo el cumplimiento y lo estamos teniendo delante de nuestros ojos y podemos estudiar toda esta historia que la hemos venido estudiando en las diferentes profecías. Hoy solamente mencioné algunos elementos desde el año 70 hasta la Reforma, pero en las profecías anteriores he usado de ilustración otros datos históricos en los que Israel ha sobrevivido para estar hoy en donde está. Que Dios continúe agregando fe a nuestra vida y podamos creer en sus promesas, en su fidelidad, porque así como el Sanedrín no tuvo argumento para decir que el paralítico no había sido sanado porque estaba ahí presente, hoy Israel está donde está. Y es una evidencia que nos la dan los estudios que hagamos, las evidencias, podemos ir a buscar estadísticas y ahí está, real y presente, para que todos lo veamos. ¿Y entonces qué? Sepamos que Él es Dios, que Él es el Señor y que Él cumple lo que promete y que tiene el poder y el deseo de cumplirlo. Terminamos el estudio de hoy con una oración al Padre, pidiendo a Dios una visitación especial a estos dos pueblos que hoy se encuentran en este conflicto tan desagradable, el pueblo de Palestina y el pueblo de Israel. Que Dios los proteja a ambos, que Dios los ilumine, que el Espíritu de Dios les dé un corazón de carne sensible a la voz del Espíritu Santo, que Dios envíe obreros a la mies, que Dios se revele a sus vidas. Nos vemos en el próximo estudio. Te recuerdo suscribirte al canal y dale un like a la campanita.